Excelente, ahí sí. Ahí sí. Entonces voy a ir acá, me voy ahí y ahí ya seguimos. Bueno, entonces hay una ley 6.446 del 2019 que crea el registro administrativo de personas y estructuras jurídicas y el registro administrativo de beneficiarios finales. Hoy estuve en un cliente esta mañana y bueno, hablamos de este beneficiario finales que piden los bancos ya y me decían, no, en todos lados ya te pide el certificado de beneficiarios finales. Esto funciona en una oficina del Ministerio de Hacienda. Y el objeto 1 de esa ley hacía referencia a un nuevo registro de personas jurídicas y estructuras jurídicas que operan en la República del Paraguay y un registro de beneficiarios finales. Acá tienen que estar todas las sociedades inscritas en ese registro, porque finalmente esa información que está en ese registro del Ministerio de Hacienda tiene acceso todos los supervisores, todos, CONAXAR, Banco Central, Superintendencia de Bancos, Seguro, Comisión Nacional de Valores, INCOP, etc. Entonces, ley número 6.446 del 2019, que también es parte ya del pasado, porque son 4 años de esta ley. Estos registros están a cargo, como dijimos, del Ministerio de Hacienda, que es la autoridad de aplicación al fin de incorporar mecanismos de transparencia dentro del régimen de funcionamiento de las mismas. ¿Para qué cosa? Asegurar la existencia adecuada, precisa y oportuna sobre el beneficiario final y el control de personas y estructuras jurídicas. ¿Quiénes son los sujetos obligados de esta ley? No los sujetos obligados de la CPLAD. Esta ley están obligados a registrar e informar personas jurídicas tales: sociedades, asociaciones, fundaciones y demás reguladas por el Código Civil paraguayo y leyes especiales. Y las estructuras jurídicas entendidas como fideicomiso y fondos de inversión. Fideicomiso, la ley 921 del 96. Fondo de inversión, la ley 811 del año 96. Hay un registro administrativo de personas y estructuras jurídicas, obviamente por medio de su representante legal. ¿Quién es el representante legal? El presidente, el dueño. Deberá proporcionar a la autoridad de aplicación el registro o la indicación de los accionistas o autoridades que se encuentran a cargo de la dirección, control y administración de las mismas, sus estatutos sociales y otros instrumentos de creación y la última asamblea de asociados de elección de autoridades dentro de un plazo máximo de 9 meses contado la vigencia de la presente ley. Entonces, el artículo 3 de esa ley: las personas o estructuras jurídicas habilitadas para emitir participaciones o títulos nominativos deberán comunicar a la autoridad de aplicación en los plazos y condiciones que establezca los datos identificatorios de sus titulares, así como el porcentaje, su categoría o derecho que comporta de su participación en el capital correspondiente. Aquellas personas o estructuras jurídicas cuya participación sustantiva del capital pertenece total o parcialmente a sociedad o entidades jurídicas residentes en el extranjero, además de lo dispuesto en el párrafo anterior, deberán informar y mantener actualizada la información sobre la propiedad de acciones o cuotas de capital de las mismas y poderes otorgados en el país. Entonces, si es del exterior, también se necesita eso, más estos datos para saber quién es el que maneja realmente la sociedad. En caso de personas o estructuras jurídicas cuya participación sustantiva del capital pertenezca a entidades jurídicas residentes en el extranjero, en países o jurisdicciones donde se permitan acciones al portador, deberán cumplir con la obligación de informar sobre la totalidad de las acciones en todos los casos. Las personas o estructuras jurídicas constituidas con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley deberán comunicar los datos e informaciones correspondientes en el citado registro dentro de los 45 días hábiles posteriores de su constitución. Artículo 4 del beneficiario final. El beneficiario final se refiere a la o las personas físicas
que directa o indirectamente posean una participación sustantiva o control final sobre la persona jurídica o estructura jurídica o se beneficie de estas, de manera que se enmarque dentro de por lo menos una de las siguientes condiciones. Tenga participación sustantiva, implica tenencia de acciones o participación en un porcentaje igual o mayor al 10% con respecto al capital total de la persona o estructura jurídica. Controle más del 25% del derecho de votación en la persona o estructura jurídica. Lo que pasa es que yo puedo tener 10% de las acciones, me parece que es poco, pero si son acciones preferenciales o acciones fundadores, tiene más votación, más votos. Entonces yo puedo tener una forma de manejar esa empresa. Ese es lo que yo quiero. ¿Quién es el que maneja la empresa? Este que tiene el 10% o más de las acciones dentro de esta estructura o controle más del 25% del derecho a voto. También quién pueden ser gerentes, administradores o quienes frecuentemente usen o se beneficien de los activos que son propiedad de la persona o estructura jurídica o en cuyo nombre o beneficio realice una transacción de la persona o estructura jurídica. También, no estando contemplado en los incisos anteriores, tenga derecho a designar o cesar parte de los órganos de administración, dirección o supervisión. O sea, tiene mucho poder, esa persona tiene una influencia tremenda en esta sociedad. O que posea la condición de control de esa persona o estructura jurídica en virtud de su estatuto, reglamento u otros instrumentos. Y hay un registro del beneficiario final. Las personas o estructuras jurídicas deberán informar sobre los beneficiarios finales en el registro habilitado para el efecto dentro de un plazo máximo de 9 meses contado la vigencia de la presente ley. Y ahí se indica, obviamente, porcentaje de participación sustantiva, quienes no tienen participación sustantiva, así como quienes ejercen su control final y correspondiente, y el respaldarlo con documentación que lo acredite fehacientemente. Individualización del beneficiario final. Las personas de estructuras jurídicas deberán individualizar a los beneficiarios finales de la misma y mantener un archivo actualizado indicando en una declaración jurada a la autoridad de aplicación, que es Hacienda, como mínimo los siguientes datos: nombre y apellidos, cédula de identidad o pasaporte en caso de ser extranjero, registro único de contribuyente, RUC, o identificación tributaria en caso de ser extranjero, domicilio, nacionalidad y residencia, profesión, condición por la cual se constituye beneficiario final, y en su caso indicar la cadena de control o la persona jurídica, accionista, o a través del cual se ejerce el control efectivo de la sociedad y la cuantía de dicha condición y la fecha desde la cual es beneficiario final. Artículo 7, comunicación de modificaciones en el registro administrativo de personas y estructuras jurídicas y de beneficiario final. O sea, cualquier cambio que hubiere dentro de la sociedad que ya está inscrita, hay 15 días hábiles, hay un plazo máximo para comunicar a la dirección del Ministerio de Hacienda en donde están estos registros y obviamente hacer los cambios pertinentes para poder también ellos tener un control sobre si hubiere cambio. Entonces hay 15 días hábiles para comunicar eso. Artículo 8, ¿cuáles son los impedimentos y prohibiciones? Vencidos los plazos de registro, informe establecido las personas de estructura jurídica que no hayan cumplido. Obviamente, ¿cuál va a ser la consecuencia? No va a poder abrir cuenta, no va a poder emitir títulos de deuda o participación, ni realizar trámites de depósitos o remesas en el sistema financiero. O sea, va a tener ese tipo de sanciones. Bloqueo de su RUC por parte de la SED, suspensión de los trámites de cualquier otra presentación ante autoridad de aplicación de la presente ley. Todos los trámites que haga con referencia en Hacienda se le van a anular. O sea, directamente si no está al día. Hay sanciones de 50 a 500 salarios mínimos o no pueda distribuir el 30% de sus utilidades. Entonces, eso va a quedar ahí stand-by hasta que reúna los requisitos de inscripción o de actualización de cualquier dato dentro de esta ley. Y la información periódica y consecuencias se le va a informar al Banco Central en forma bimensual, a la CEPRELAT, a la SED, a estas entidades y a todas las personas, el listado de personas que no han cumplido o que han cumplido en este caso. Lo que viene
un documento de una empresa que no está en ese listado, automáticamente él incumplió y no se le va a dar trámite. Acceso y registro y cooperación. Este registro va a estar disponible para todas las personas que se dedican a la función de prevención, investigación y sanción de hechos punibles que pudieran realizarse mediante la utilización o control efectivo final de una persona jurídica u estructuras jurídicas. La ley 4024 del 2010 castiga hechos punibles de terrorismo, asociación terrorista y financiamiento del terrorismo. Bueno, entonces, acá básicamente esta ley castiga el terrorismo, ¿verdad? El terrorismo, evidentemente, aquel que llega a infundir o causar terror, obligar o coaccionar para realizar un acto o atenerse a ella. ¿A quiénes? A la población paraguaya, a los órganos constitucionales, a organismos internacionales, etcétera, etcétera. Entonces se le va a aplicar este artículo primero. También habla de genocidio, de lo establecido contra la libertad en sentido de los artículos, probablemente es de la Constitución Nacional, a los hechos punibles contra la seguridad de las personas, ¿verdad? A lo que establece la seguridad de las personas en tránsito, a lo establecido contra el funcionamiento de instalaciones imprescindibles, agua, luz, etc. Obviamente de la parte de salud. Sabotaje también serán castigados con una pena privativa entre 10 a 30 años en función a esta ley. O sea, todo lo que hagan, lo que estaba más arriba y lo que continúa acá, están con pena carcelaria de 10 a 30 años. Asociación terrorista también. El que creara una asociación organizada de algún modo dirigida a la realización de hechos punibles de terrorismo previsto en el artículo 1, que ya vimos, fuera miembro de la misma o participara de ella, la sostuviera económicamente o la proveyera de apoyo logístico, muchos de ellos ya recibieron sanciones por ese tema, o prestar apoyo a ella o la promoviera, será castigado con una pena privativa entre 5 a 15 años. Se aplicará en lo pertinente lo previsto en el artículo 239 del Código Penal y su modificatoria, porque el Código Penal ya se modificó 2 veces. El que proveyera, solventara, recolectara objetos, fondos u otros bienes con la finalidad de que sean utilizados o a sabiendas que será utilizado total o parcialmente para la realización de alguno de los hechos punibles, que es el hecho de terrorismo, también va a ser castigado con 5 a 15 años, aquello que financia al terrorismo. Hay también otra ley especial a la luz de los estándares de Gafi, que es la ley 6.419 del 2019. Regula la inmovilización de activos financieros de personas vinculadas con el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva y los procedimientos de difusión, inclusión y exclusión de la lista de sanciones elaboradas en virtud de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Hay un objeto y alcance, regula como medida preventiva de carácter administrativo la inmovilización inmediata de los fondos y activos financieros de personas físicas, jurídicas, sobre quienes existan sospechas de estar relacionadas con el terrorismo, la asociación terrorista, el financiamiento del terrorismo o el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, la idea con estas normativas es tratar de congelar, comunicar a un juez, primero a la CEPRELAC y a un juez en un proceso de 12 horas, para que se pueda realmente inmovilizar, investigar. Si no es cierta la información, se libera los bienes. Y si hay algo de verdad o si hay pruebas, evidentemente eso ya se va a congelar definitivamente. Bueno, entonces es lo que explica acá. Voy a seguir más. Bueno, hay listas de sanciones. Eso también es importante porque hablamos la lista de sanciones que también los casinos tienen que verificar de sus clientes. Son la lista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la ONU. Ellos tienen en su página web, pero eso está inclusive también en las páginas de la CEPRELAC. Hay listados del Consejo de Seguridad, hay listados de la OFAC, creo que hay también del grupo Edmond, que son las unidades de inteligencia financiera. Entonces, hay esa lista de sancionados, son incorporados por gestión de los gobiernos en el Consejo de Seguridad. Entonces,
Dice, las solicitudes son formuladas por terceros países en el marco de cooperación internacional para la inmovilización de fondos o activos de personas físicas o jurídicas en los términos previstos de la ley. ¿Cuáles activos son sujetos a inmovilización? Lo que sean de propiedad directa o indirecta, estén controlados o vinculados a cualquier manera a ella, estén incluidos en operaciones realizadas por dicha persona o estén incluidas en las operaciones que dicha persona sea el destinatario o beneficiario. Bueno, hay una inmovilización inaudita y parte de comunicación, ¿verdad? ¿Cómo se realiza? Porque esto tiene que llevar sin mucha demora, porque esta gente tiene la estructura para enajenar bienes, tienen escribanos, ellos tienen todo un equipo, por eso justamente la ley habla de una inmovilización inaudita, parte y comunicación, a los efectos de hacerlo rápido, comunicar al juez, que el juez pueda refrendar con un acto interlocutorio o un oficio para que pueda quedar firme esa inmovilización. Ratificación judicial de la medida de inmovilización. Sí o sí, la CEPRELAT, una vez que recibe la comunicación, dentro de las 12 horas deberá solicitar la ratificación judicial de la inmovilización de activos ante un juez penal de garantías competente, quien deberá inmediatamente correr traslado al afectado en su domicilio, que va a ser en teoría un lavador. Cuando no pueda identificarse el domicilio del afectado, se correrá traslado al Ministerio de la Defensa Pública por el plazo de 12 horas para precautelar la inexistencia de homonimias o falsas causales en la aplicación de la medida y también dar la posibilidad de defensa. Muchas veces no se le puede ubicar al dueño de ese bien porque cuando él supo que hubo algún tipo de intervención judicial, también corrió. Entonces se le da participación al Ministerio de Defensa Pública para verificar nomás si no hay dos personas, porque puede existir dos personas con los mismos nombres. Entonces, para evitar ese tema y cuidar el debido proceso. Bienes, fondos y activos. Ellos entienden bienes, fondos, activos, aquellos recursos económicos, bienes de todo tipo, tangibles, intangibles, muebles, inmuebles, o como quieran que hayan sido adquiridos, y documentos legales, instrumentos de cualquier forma, incluso electrónico y digital, que evidencie la titularidad de o la participación en tales fondos u otros activos. Además, aunque no exclusivamente los créditos bancarios, cheque viajero, cheque bancario, giros postales, acciones, valores, bonos, letras de cambio, letras de crédito y cualquier participación, dividendo u otros ingresos en o valor acumulado a partir de generado por tales fondos u otros activos. O sea, todo lo que genere algún movimiento de efectivo y su producto y su accesorio es lo que ellos toman como fondos activos y son básicamente son congelables. Inmovilizables. La inmovilización de fondos u otros activos se entenderá como la prohibición de transferencia, conversión, disposición o movimiento de fondos u otros bienes durante el plazo de vigencia de la medida dispuesta por la autoridad competente. Esa es la inmovilización. Levantamiento de la medida de inmovilización, levantamiento ficto, de hecho, es si se comprobare por cualquier medio que la inmovilización de fondos u otros activos afecta a una persona diferente o que han cesado las causales de inmovilización, el juez competente deberá levantar la medida. O sea, esta cuestión de la inmovilización es un trámite provisorio. Una vez que se confirma, eso se va a confiscar. Ya probablemente va a pertenecer al Estado, ¿verdad? Procedimiento para la inclusión, designación y exclusión de personas en la lista de sanciones de conformidad a los criterios señalados en la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esto obviamente es la forma. ¿Cómo se incorporan nombres a la lista de la lista de bloqueo del Consejo de Seguridad de la ONU? Entonces son los países los que básicamente proveen esa información. De la misma manera, si esa persona bloqueada falleció
porque generalmente es como el PEP, este tema, o sea, el PEP, por ejemplo, es, si yo soy persona expuesta políticamente, soy alto riesgo en cualquier sujeto obligado, pero es también mi señora, mis hijos, mis hermanos, mis padres, todos ellos son PEP. Inclusive, si yo soy PEP y tengo una empresa y tengo el 10% o más de las acciones, esa empresa también es PEP. Y los administradores de esa empresa también son personas expuestas políticamente. Entonces, la misma cosa ocurre acá. Cuando yo estoy en una lista de bloqueados porque tuve algún juicio por temas de lavado de activos o algo tuve, entonces me incorporó a través de un pedido del Ministerio de Relaciones Exteriores al Consejo de Seguridad de la ONU, se incorporó el nombre, pero en un momento dado yo me muero. Entonces ya muchas veces los hermanos que no tienen actividad con el narcotráfico o no están en ese tipo de actividades son afectados por ese bloqueo. Tampoco a ellos ya se le dan posibilidad de abrir cuentas, de hacer transferencias, recibir remesas. Entonces el procedimiento, ellos piden al Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, se verifica que esa persona ya falleció y ellos solicitan a la ONU que se pueda entonces limpiar esa lista y limpiar también a los parientes dejan de estar en ese listado, porque como les digo, esto es así, esto funciona así. Bueno, ahí están los criterios, cómo se hace lo que les estuve explicando ya para ahorrar un poco de tiempo. Ley 6431 del 2019, por el cual crea el procedimiento especial para la aplicación del comiso, el comiso especial, la privación de beneficios y ganancias y el comiso autónomo. En donde se aplica esta ley se tendrá por objeto regular el procedimiento para la aplicación del comiso, la inutilización de publicaciones, la privación de beneficios o comiso especial y el comiso especial extensivo, tanto en el marco de un proceso penal ordinario como un proceso penal autónomo. Reglas generales. Las reglas de este procedimiento especial serán aplicables en el proceso penal ordinario de forma autónoma cuando proceda la privación del autor o partícipe de un hecho antijurídico del beneficio obtenido de este. La privación de los beneficios de un tercero cuando este sea beneficiario conforme al alcance establecido en tal artículo del Código Penal. Cuando no sea suficiente o no sea posible ejecutar la orden del comiso especial, porque los presupuestos del artículo 91 y 94 se dieran con posterioridad a su dictado, especialmente cuando se determine con posterioridad la existencia de otros bienes sujetos a comiso especial, cuando los bienes sujetos a comiso han desaparecido con posterioridad a la orden y cuando luego del comiso autónomo se determine con posterioridad la existencia de otros bienes sujetos a comiso especial. Cuando no corresponda al inicio de un procedimiento penal por muerte del supuesto autor, eso pasó por ejemplo con Oscar González Daer, ¿verdad? Cuando no corresponda a la prosecución de un procedimiento penal contra una persona debido a que operó la prescripción del hecho punible conforme a las previsiones del Código Penal, operó la extinción de la acción penal conforme a las previsiones del Código Procesal Penal, o no es posible identificar a los autores o partícipes del hecho antijurídico, o no sea posible someterlo al procedimiento el cual se ha constatado que proceden las cosas, derechos o bienes. Por muerte del autor o participante después de la sentencia de condena, un obstáculo procesal impide la condena a una determinada persona, cuando el tribunal prescinda de la pena, cuando proceda una salida alternativa a la realización del juicio, tales como aplicación de un criterio de oportunidad, la aplicación de una suspensión condicional del procedimiento, la conciliación y el procedimiento abreviado. Régimen de aplicación. El Ministerio Público tendrá la acción para solicitar la privación de los beneficios y ganancias provenientes de un hecho antijurídico. Esta acción es pública, de carácter real y de contenido patrimonial y podrá ser ejercida incluso sin declaración de reprochabilidad. Esto significa que no hace falta que un juez le condene a alguien. Ya igual esta aplicación procede del Ministerio Público, que son los fiscales. La jurisdicción corresponderá a la justicia penal, el conocimiento del comiso y la privación de los beneficios y ganancias provenientes de un hecho antijurídico.
y la ejecución de sus resoluciones de conformidad a lo establecido en el Código Procesal Penal y la ley, ¿verdad? Bueno, este es un tema de OSL que voy a pasar, porque nosotros vamos a ver de nuestra entidad, que es la 248. Vamos a pasar un ratito y vamos a ir a... De hecho, todas estas normativas en materia de prevención, básicamente tenemos tiene mucho parecido, ¿verdad? Pero en el caso de lo que es eh, eh, la OSL tiene una resolución muy especial que ahora se va a cambiar. Ahora, vamos a entrar en un tema que ya es algo más técnico, ¿verdad? Vamos a terminar la normativa, ya no vamos a ver más ninguna normativa, ya vimos todo por hoy. Pero vamos a ver qué es lo que se está haciendo hoy, que ha cambiado realmente el 2012 con los nuevos estándares que se aplicó en Paraguay a partir del 2019. La idea es para que la lucha, como dice este material, contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo sea eficaz, requiere que todos los países estén alineados en la misma dirección. O sea, este delito, este crimen, que es el lavado de dinero, el lavado de activos, es transnacional. O sea, no es solamente que se hace en Paraguay, no solamente se hace en México, en Colombia o en tal país, se hace en todos los países. Entonces, la única manera para poder tener algo de positivo y que sea bueno realmente la lucha, todos los países se tienen que alinear a la misma dirección. Al vivir en una sociedad globalizada es necesario ser parte de una visión conjunta para combatir adecuadamente delitos que en esencia son redes transnacionales que transgreden de todo tipo de fronteras y opacan cualquier esfuerzo individual. Ese es el otro tema también, que el enemigo, este enemigo que es los lavadores de activos, las personas, empresas que se dedican a lavar activos, tienen muchos recursos líquidos y saben cuáles son nuestros talón de Aquiles. O sea, él sabe que tal persona tiene tal cual problema, ellos investigan, como ya le dije, ellos hacen, generalmente ellos tienen investigadores, gente que hace un trabajo de inteligencia para saber cómo están en las empresas, cuál que control es. Ellos saben porque hay gente que cuenta también, ¿verdad? Algunos del interior de la empresa y otros que conocen para decirle esto y esto está pasando ahí, hay disconformidad, tratan de ver cómo poder ellos utilizarnos a nosotros para hacer el lavado de activos. Por eso es muy importante, porque ellos no solamente ya trabajan así, como también la lucha contra este flagelo se hace en forma global y se hace en equipo, ¿verdad? Ellos también trabajan en equipo. Y no solamente en Paraguay, en el mundo. Por eso es muy importante todo lo que implica capacitaciones, auditorías, los sistemas de prevención es fundamental. Por eso dice, hay una mirada omnicomprensiva en todos los caminos unidos a un solo punto. Y es la manera coordinada de hacer frente a los flagelos mencionados. O sea, sí o sí tenemos que estar todos en función de luchar contra un objetivo común, que son estos lavadores de activos. Ellos destruyen la base de la sociedad, porque ellos están, o sea, acá están todos metidos. Los lavadores de activos, los que hacen el tema del tráfico de estupefacientes, los que están en el tema de lucha armada terroristas, los que están en la parte de corrupción, en el tráfico de personas, tráfico de flora, fauna, todos son un equipo, ¿verdad? Y lo que ellos quieren llegar es a su objetivo y no utilizan a las empresas, a las personas para lograr ese objetivo. El primer paso para combatir eso fue tratar de regular con un conjunto de normas y principios que establezcan un sistema de detección, prevención y represión eficiente. Las 40 recomendaciones son los estándares internacionales más reconocidos para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. O sea, para poder estar todos juntos y estar todos en unisono, necesitamos aplicar esas 40 recomendaciones.
La primera recomendación ya me habla del enfoque basado en riesgo, que los países tienen que identificar los riesgos inherentes del lavado de activos y financiamiento al terrorismo al cual están expuestos. Las mismas incluyen una serie de medidas financieras, legales y de conducta que los países deben llevar adelante, en su mayoría basadas en instrumentos legales internacionales. Por eso vimos ayer las convenciones y los o de ONU, los organismos supervisores. Además, se incluyen medidas de cumplimiento para el sector público y privado. Estas recomendaciones aumentan, ¿qué cosa? La transparencia y habilitan a los países a tomar acciones contra el uso ilícito del sistema financiero, que es el objetivo de ellos. Ahí quieren llegar. El primer compendio de las 40 recomendaciones apuntó estrictamente a la protección del sector financiero. Con posterioridad a los ataques terroristas del 11 de septiembre del año 2001, se incorporaron 9 recomendaciones especiales para enfrentar el peligro del financiamiento del terrorismo. Con la última revisión que se aprobó en el Pleno de Gafi en el febrero de 2012, se integraron estas 9 recomendaciones especiales a las 40. Siempre hay 40, pero se actualizaron 9 recomendaciones. Recomendaciones vigentes contra el lavado de activos. Así se produjeron nuevas medidas para combatir el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Lo primero era los estupefacientes, ¿verdad? Después ya era el sistema financiero. Después ya era el financiamiento al terrorismo, y hoy lo que le preocupa a las autoridades, Gafi Lab, CEPRELAT y la otra unidad de inteligencia financiera, es el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Se detectó mejor el problema del lavado de activos derivado de corrupción y delitos tributarios, y se reforzaron las pautas para situaciones de alto riesgo, permitiendo a los países aplicar un alcance basado en riesgos. Acá están recomendaciones de Gafi, y nosotros queremos centrarnos en esto, que es lo importante y que es lo que tienen que tener sus manuales. Voy a compartir con ustedes para en estos 2 días que puedan mirar todo lo que es, cómo son los manuales que tienen el enfoque basado en riesgo. Pero, ¿de dónde sale esto? De la evaluación de riesgo y aplicación de un enfoque basado en riesgos. Esto dice en la recomendación 1 de Gafi. Los países deben identificar, evaluar y entender sus riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, y deben tomar acción, incluyendo la designación de una autoridad o mecanismo para coordinar acciones para evaluar los riesgos y aplicar recursos encaminados a asegurar que se mitiguen eficazmente los riesgos. Hay riesgo de lavado de activos. Todas las empresas tienen riesgos inherentes de lavado de activos. Algunas son sujetos obligados, otras no lo son todavía, porque ahora se está haciendo la evaluación nacional de riesgo en Paraguay, la segunda. Y el producto de eso probablemente haga de que se incluya nuevos sujetos obligados. Probablemente van a entrar los laboratorios, probablemente van a entrar las farmacias, probablemente van a entrar los surtidores, probablemente, ¿verdad? Para tratar de ir cerrando el circuito. Pero esto no es porque CEPRELAT sea malo, porque no sé qué cosa, es porque está en los estándares internacionales y esto está preocupando, porque acá es un tema así. Yo hoy estuve en el World Trade Center y eso le está diciendo a unos clientes: acá estamos bien, lindo, espectacular. Lo que pasa, en un momento determinado, uno de estos delincuentes que tiene esa capacidad de fuego tira un misil balístico contra el World Trade Center, ¿verdad? Y si estamos nosotros ahí, son proyectiles que destruyen un edificio de 9 pisos. El World Trade Center tiene 20 pisos, ¿verdad? Pero un edificio de 9 pisos destruye en 8 segundos. En 8 segundos, contá hasta 8 y ella estaba abajo de ese edificio. Pero imagino que uno de 20 pisos va a tardar un poco más nomás, ¿verdad? ¿Y por qué echaron? ¿Y por qué echaron? O sea, no es porque ellos, no sé,
le molestó para ver la otra calle, ni nada, echan mal. O si está alguien ahí que pelea contra ellos, contra los lavadores activos, contra los terroristas, para matarle a ese. Yo no importa, hubo casos, por ejemplo, de que en un vuelo de 147 personas, ellos le querían matar a uno nomás, no, mataron a los 147 personas. O sea, no, ellos no son previsibles y atacan, esta gente que se dedica al lavado de activos, atacan a nuestros hijos, o si ustedes no tienen hijos, tienen hermanos, sobrinos, ¿verdad? Atacan a la base de la sociedad, que es la familia, y ataca a la economía, porque ellos tienen mucha plata. Por eso ya la preocupación de esta gente dice, hagamos el menor esfuerzo posible para identificar riesgos de lavado de activos y combatamos, por un lado. Y vuelvo a reiterar, cada vez la preocupación es mayor porque se está perdiendo la guerra. Si yo veo cuántas personas están presas por lavado de activos en Paraguay, van 8 personas al año presas por lavado de activos, ¿verdad? Hay 30.000 reportes nomás en Paraguay. 30.000 reportes en un año. O sea, 30.000 reportes en un año es 100 reportes por día nada más. ¿Verdad? Bueno, quiere decir que estamos en un país donde no hay lavado de activos. No, mentira, hay lavado de activos, pero ahí no hay reportes. Con base a esta evaluación, los países deben aplicar un enfoque basado en riesgo. Eso es del 2012. Y en Paraguay se exigió a los bancos y seguros desde el 2019 recién. Y a las otras entidades, entre ellos están nuestras casas de juego de azar, desde el 2020. De ahí recién se exigió. Con base a esta evaluación, los países deben aplicar un enfoque basado en riesgo. ¿Para qué? Para asegurar que las medidas para prevenir o mitigar el lavado de activos y financiamiento al terrorismo sean proporcionales a los riesgos identificados. Este enfoque debe constituir un fundamento esencial para la asignación eficaz de recursos en todo el régimen antilavado de activos y contra el financiamiento al terrorismo y la implementación de medidas basadas en riesgos en todas las recomendaciones del GAFI. O sea, el enfoque basado en riesgo nos permite identificar y combatir esos riesgos para que no se produzca en lo posible. Esa es la idea del enfoque basado en riesgos. Cuando los países identifiquen riesgos mayores, estos deben asegurar que sus respectivos regímenes antilavado de activos y contra el financiamiento al terrorismo aborden adecuadamente tales riesgos. Cuando los países identifiquen riesgos menores, estos pueden optar por permitir medidas simplificadas para algunas recomendaciones del GAFI bajo determinadas condiciones. Cuando es alta la exposición al peligro, bueno, ahí tenemos que extremar las medidas. Cuando es baja, entonces ahí nos tranquilizamos un poquito. Los países también deben identificar y evaluar y entender los riesgos de financiamiento de la proliferación del país en el contexto de la recomendación 1. Riesgo de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Hace referencia estricta y exclusivamente al posible incumplimiento, la falta de implementación o evasión de las obligaciones relativas o las sanciones financieras dirigidas a lo que hace referencia en la recomendación 7. Los países deben adoptar medidas proporcionales que tengan por objetivo garantizar la mitigación eficaz de estos riesgos, incluida la designación de una autoridad o mecanismo para coordinar acciones de evaluación de riesgo y la asignación eficaz de recursos con el fin. Entonces, es muy importante. El enfoque basado en riesgo me hace trabajar más racionalmente. O si no, yo tengo que mirar todo, ¿entiendes? O sea, los riesgos bajos, riesgos medios y riesgos altos. Él me dice con este documento aquellos riesgos altos. ¿Qué son riesgos altos si yo aplico a una casa juego de azar? Y bueno, aquella persona que pueda venir, por ejemplo, de una ciudad fronteriza, aquella persona que de repente está en algún tipo de actividades donde yo no puedo determinar con ciencia cierta a qué él se dedica, pero viene todos los días al casino, son clientes de alto riesgo. ¿Y qué hay que pedirle? Hay que pedirle más información. Eso me pide la diligencia, conocimiento del cliente. Y muchas veces lo que yo veo es, a veces no se pueden tampoco identificar a nuestros directivos o de repente accionistas, ¿verdad?
etcétera, etcétera, y me pide que sí, que lo identifique, que tenga información por lo menos de los accionistas, de los socios. Eso está en las normativas que vamos a ver el viernes, ¿verdad? Bien específicamente ya la norma que es de las casas de juego de azar. Sanciones financieras dirigidas relacionadas a la proliferación. Los países deben implementar sanciones financieras dirigidas a cumplir con la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativa a la prevención, represión e interrupción de la proliferación de armas de destrucción masiva y el financiamiento. Estas resoluciones exigen a los países que congelen sin demora fondos y otros activos y que aseguren que ningún fondo u otro activo se ponga a disposición directa o indirectamente de o para el beneficio de alguna persona o entidad designada por o bajo la autoridad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y ahora vamos a ver los factores. Estamos haciendo un calentamiento, ¿verdad? Todos estos materiales van a tener, de hecho ya está la presentación en el Classroom, pero le voy a pasar también para que miden y se familiaricen. Estos son los factores de riesgos, ¿verdad? Hay 4 factores. Estos factores de riesgos vienen de lo que se llama la metodología de Wolfers. Son 13 bancos que hicieron una metodología que está dentro del enfoque basado en riesgos. Y así habla, básicamente, sí o sí habla, entre los principales factores de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo deben ser tomados en consideración por los sujetos obligados en su proceso de ¿qué cosa? Evaluación a los efectos de identificar 1, 2, 3. O sea, identificar es los riesgos. Evaluar es 1, 2, 3. Comprender los riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo se encuentran ¿quiénes? Clientes, un factor. Riesgo de lavado de activos y financiamiento al terrorismo asociados a los clientes, sean estos personas físicas o personas jurídicas, sus antecedentes, actividad y comportamiento al inicio o durante toda la relación comercial de acuerdo a lo establecido en cada regulación. Entonces, el cliente es la razón de ser de los negocios. O sea, si mi hotel o si mi casa juego de azar no tiene clientes, desaparece como juego de azar, ¿verdad? Entonces, pero yo tengo que ver ese cliente, tengo que conocerle, porque ese cliente, si es un lavador, va a tratar de usar mi compañía, mi empresa, para hacer el lavado de activos. Él no va a pensar, esta empresa que me trató bien, la gente son muy buenas. Ellos no piensan así, a ellos no les importa nada, a ellos les importa su actividad y punto. Quien sea perjudicado, vuelvo a reiterar, esta gente contrabandista, lavadores, narcotraficantes, gente que hace piratería, gente que hace trata de personas, trata de fauna, flora, ellos están juntos con esta gente que financia el terrorismo. Y esa gente son gente que matan personas, pero sin ningún sentido. O sea, matan por matar. O sea, y esa clase de persona es la que viene en mi casino o viene en mi playa de vehículos o en mis inmobiliarias y viene, obviamente no viene y dice yo soy parte de esta organización. Obviamente va a tratar de disimular, pero son gente que a ellos no les importa nuestro negocio, nuestro trabajo ni nada. Nosotros vivimos acá en este país, tenemos familia, hijos, nietos, acá es nuestra vida. A ellos no les importa, ¿verdad? Porque tienen posibilidad de irse a otros países, probablemente. Pero en definitivas, el cliente es la razón de ser de nuestra empresa. Pero ese cliente, si yo no le conozco, no sé cuál es su actividad, no tengo una matriz transaccional que le voy a mostrar, evidentemente puede haber problemas con ese cliente. Productos y servicios, riesgo de lavado de activos y financiamiento al terrorismo asociados a productos y o servicios que ofrecen por cuenta propia durante la etapa de diseño y desarrollo, así como durante su vigencia. Un caso, yo tengo una inmobiliaria, tengo terrenos acá en Villeta, apunto acá, yo estoy en Villa Lisa ahora mismo, y hacia donde estoy apuntando es Villeta, más hacia el sur. Y bueno, los terrenos Villeta están 500.000 guaraní, 400.000 guaraní. Pero yo tengo inmobiliaria también y tengo propiedades en un barrio cerrado, allá por Alto Paraná, ¿verdad? O sea, ¿qué significa eso? Que los productos y los servicios pueden
o sea, indican un mercado. O sea, si yo estoy en Villeta, o si estoy en Ipané, o si estoy, no sé, en un X ahí por Falcón, ¿verdad? Que también es frontera, pero si compro, o sea, estamos hablando de bienes inmuebles de un rango medio para abajo, pero si yo voy a comprar en un barrio cerrado, donde una propiedad, solo el terreno cuesta $500,000 y las construcciones hablan de 3, 4 millones de dólares, ¿quiénes pueden comprar? Personas normales o personas con cierto movimiento efectivo. Entonces, esos productos o servicios, por eso el oficial de cumplimiento tiene que hacer un análisis, es decir, a la máxima autoridad, señor o señora, esto es muy bueno, nos va a dar buena rentabilidad, pero son productos que están orientados a una clase de cliente de cierto nivel de dinero, ¿verdad? De posición. Y dentro de eso puede haber un 50% de gente de muchos recursos líquidos, honesto, y puede haber un 50% de que consuma ese tipo de productos o servicios que de repente no podemos aclarar bien de dónde sacó la plata. Entonces es de alto riesgo. Canales de distribución son los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo asociado a diferentes modelos y medios de distribución, relaciones comercial, concertada vía web u otros medios informáticos, interactivos, entre otros. ¿Cómo yo hago negocio con mi cliente? Sería, hago personalmente en ventanilla, con dinero en efectivo, hago a través de billetera electrónica, hago a través de transferencia, de código QR. ¿Cómo yo hago negocio? Eso va a ser también analizar para saber el riesgo y la calificación de ese riesgo. Y por último, zona geográfica. Son riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo asociadas a zonas geográficas en las que ofrecen sus productos y o servicios tanto a nivel local como internacional, tomando en cuenta las características vinculadas a la seguridad, índice de criminalidad económico-financiera, sociodemográfica, etc. Entonces, internacionalmente el GAFI me da los valores de los países, aquellos países que Colombia, por ejemplo, es 3, Paraguay, Brasil, Argentina es 2, y así hay países que son 3, hay países que son 2, hay países que son 1, eso está en GAFI. Y las ciudades de Paraguay la misma cosa, hay ciudades 1, hay ciudades 3, hay ciudades 2, va a depender de una serie de factores, entre ellos la tasa de criminalidad, la permeabilidad de frontera, la corrupción, la piratería, los altos índices de criminalidad, etcétera, etcétera. Entonces, estos son los factores de riesgo según la metodología de Bolzberg. Esto hay que matriciar o parametrizar para tener valores. Primero hay que hacer primero hay que identificar el riesgo y después hay que valorar. Y ahí lo que entra el 1, 2, 3. Porque al cliente 1 voy a hacer una debida diligencia relajadita, ¿verdad? Normal, no es normal, una suave, voy a hacer mi debida diligencia, conocimiento del cliente. Pero un cliente que es 3, ahí ya va a ser ampliada o reforzada. Y acá hay unos ejemplos, ¿verdad? De lo que acabamos de hablar. Acá tengo clientes, factores de riesgo. Clientes, tengo jurisdicciones, que es área geográfica, productos y servicios y canales de distribución. Y tiene una ponderación, como ya le dije. Para mi cliente es 50%, es muy importante. ¿Puedo bajar? Puedo bajar, ¿verdad? 45, ¿verdad? ¿O puedo aumentar? Sí, puedo aumentar, 45, 55. 50 es el número que le queda bien. O sea, muy importante, porque si no tengo cliente, no tengo negocio. Zona geográfica le da 15. Producto le da 25. Y canal de distribución le da 10. Total tiene que ser 100. De acá salen los valores para poder determinar si es transaccionalmente, con todos los criterios, es bajo, medio o alto. Usando el enfoque basado en riesgo a través de estos factores de riesgo. Acá es de clientes. Este es cliente exclusivamente. Bueno, acá hay, por ejemplo, si es PEP, cuál es su actividad económica del cliente, si está en alguna lista de bloqueados o no está, cuál es su nacionalidad. De hecho, que si está bloqueado ya no tenemos que operar con él. Nacionalidad, si es persona natural, cuántos años tiene, porque todo esto está ligado a ciertas probabilidades de lavado de activos,
que eso se explica obviamente en una clase de matrices. Año de operación de la persona jurídica, relación con la entidad, ingreso promedio, y se puede aclarar más cuestiones. Y eso tiene una ponderación que hay que construir. Y esa ponderación por la calificación me da el puntaje. Y en función al puntaje, acá en Blue salió 1,40 en medio, ¿verdad? Factor de riesgo, zona geográfica, tenés país de origen y la ubicación geográfica en Paraguay. También esto se pondera 65-35, 50-50, 60-40. Hay que hacer ese trabajo y eso me va a dar un valor como factor de riesgo de áreas geográficas. Productos, la misma cosa. Dependiendo del producto o servicio y dependiendo de una serie de factores, bueno, entonces, por ejemplo, si yo pongo acá en materia de inmuebles, aquellos inmuebles, loteamientos normales, digamos, va a ser 1. Entonces, si yo pongo algún loteamiento que cuesta luego su cuota, $5,000 al mes, solo este terreno implica ya es 3, ¿verdad? Porque implica el que van a comprar una cuota de $5,000 no es cualquiera. Entonces, hay que analizar bien y determinar si qué tipo de cliente es, ¿verdad? Canal de distribución, cómo compra de mí al contado, por débito, por transferencia, por código QR, todo eso tiene evidentemente un valor también que hay que analizar. Entonces, es lo que hace un auditorio externo, hay unos cuestionarios, ¿verdad? También les muestro una información complementaria, ¿verdad? Bueno, esta es la matriz de riesgo. Para matriz de riesgo, ustedes pueden usar la matriz de riesgo. Se puede usar, por ejemplo, la ISO 31000, es COSO 3, se usa también para lavado de activos. Acá, por ejemplo, hay una planilla de identificación de riesgo, porque el problema que se da pues, a veces es cuando tengo que hacer la autoevaluación. Entonces, pudiera yo usar este formulario en donde tiene un objetivo, tiene una fecha, tiene una identificación del proceso y se puede describir el riesgo. O sea, estoy en caja, estoy en depósitos, estoy dependiendo del tipo de sujeto obligado y puedo describir, ¿verdad? O identificar los riesgos, en este caso de lavado de activos. Hay un tratamiento de ese riesgo, en donde está el riesgo y cómo puede afectar, qué parte del trabajo afecta ese riesgo y cómo voy a administrar, porque las resoluciones pues son de administración y gestión de riesgo de lavado de activos. ¿Cómo voy a tratar ese riesgo? Voy a poner más control, voy a poner más cámara, voy a ver que la persona tenga tal o cual capacidad, etcétera, etcétera. ¿Cómo voy a tratar? ¿Hay el riesgo de lavado de activos? Hay riesgo. ¿Cómo voy a tratar ese riesgo? Porque es gestión de riesgo. Este es el mapa de calor que se usa también. Este es de la ISO 31000, pero se usa obviamente en lavado de activos, donde tengo el impacto, cómo va a impactar en mi compañía, en mi empresa, si hubiera lavado de activos. Y la probabilidad, que es las veces que se pueden dar cierto tipo de eventos, si hay referencia a mi empresa o alguna empresa similar, para poder determinar. Este es el mapa de calor. Esto también trae en este tipo de formularios. Aplicación del SARLA. SARLA significa Sistema de Administración, ¿verdad? Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Y tiene 4 etapas el SARLA. Identificación, medición, control y el monitoreo del riesgo. ¿Cuáles son los elementos que apoyan el sistema de administración de riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo? Políticas, procedimientos, que son los manuales. Manuales con enfoque basado en riesgos. Documentación, porque en todas las normativas me dice tiene que ser fehacientemente, o sea, siempre tiene que haber un documento. La estructura organizacional. Cuando hablamos de estructura organizacional, implica que tiene que haber responsables en materia de lavado de activos. La máxima autoridad, el oficial de cumplimiento, el auditor interno y otras autoridades más que están dentro de esa estructura organizacional.
órganos de control. Y el órgano de control, estamos hablando de auditoría interna, auditoría externa. Infraestructura tecnológica. Ya hoy, por los tipos de operaciones, tenemos que tener sí o sí tecnología para hacer los sistemas de alerta, todas las verificaciones que ya trabaje la tecnología, ¿verdad? Divulgación de la información, que es cómo yo voy a comunicar a mis empleados, a mis directivos. Y capacitación, que es el primer pilar en esta lucha. Capacitación, auditorías y sistemas de control interno en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Acá hay unos documentos, por ejemplo, los manuales, la estructura que tiene que tener como sujeto obligado. Después de la junta de socios que dicen esta es una organigrama real, ya después de ahí ya viene la auditoría interna, viene el comité de cumplimiento y el oficial de cumplimiento como está. Lo que está debajo, muy debajo ahí los dirección financiera, recursos humanos, dirección de áreas, por ejemplo, esos son lo que son en línea. Por encima de eso tiene que estar el oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento no puede depender del gerente general y menos depender de la dirección financiera. No puede estar porque esos son líneas. Él es staff. Él no trabaja en línea. Sí, en materia de prevención se contacta, se entrevista, se complementan, pero no puede él trabajar, no puede hacer un arqueo de caja el oficial de cumplimiento, no puede tener valores el oficial de cumplimiento, no puede estar descargando y cargando camiones o manejando uno de los vehículos de la empresa. Eso no puede hacer. Él está a nivel staff, en otro, o sea, es un nivel superior. Él tiene que asesorar, eso vamos a ver el viernes, lo que dice la normativa con respecto al oficial de cumplimiento de una empresa juego de azar o casa de juego de azar. Entonces, ese es muy importante tenerlo presente. Bueno, acá son hojas para un detalle de los nombres, por los cargos, qué sé yo, de la gente que trabaja en un... Bueno, y hablemos de identificación de riesgos. Se trata de identificar aquellos riesgos relacionados, vinculados, en cualquiera de sus formas con el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Vamos a suponer que nosotros hacemos un ejercicio mañana en nuestra empresa y nadie sabe, nunca lo hubo, no hay luego el lavado de activos en la casa de juego de azar. Así dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que ver ejemplos de otras empresas locales o ver la tipología en la Unidad de Inteligencia Financiera del Paraguay, CEPRELAT, o algún estudio sectorial que se hizo de casas de juego de azar para aplicar a nuestra empresa, si es que no tenemos, si no podemos. Pues no puede haber, no podemos decir no hay riesgo de lavado de activos. O sea, pueden ser todo riesgo 1, puede ser todo riesgo 2, no hay riesgo 3, puede ser. Pero no puede ser que no exista riesgo de lavado de activos. Bueno, una vez que yo identifiqué, voy a medir la probabilidad y el impacto del riesgo, ¿sí? El impacto y el riesgo. Cuando vimos ese mapa de calor, había un impacto que se llama severidad hoy y la frecuencia, que es la probabilidad, que es la forma de medir empíricamente. Las empresas que dispongan de un SARLAF, que es un sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, tienen que poder medir qué probabilidad existe de que el riesgo tenga lugar y en caso de que tenga lugar, qué impacto generaría. El ejemplo es, viene y hace una operación conmigo, ¿verdad? Y hasta qué punto me puede afectar que un lavador venga a mi casa, a mi juego de azar. Porque él viene a trabajar y gana $500,000 o trae $500,000 o saca de mí $500,000 y cómo me impacta a mí, cómo me perjudica a mí. Ese es el impacto, esa es la severidad que yo tengo que cuidar como empresa. Control de riesgo. Además, se tiene que establecer una serie de medidas para el control de riesgo identificados. Monitoreo de riesgo. En este punto se considera el seguimiento de las medidas o los indicadores específicos para medir el riesgo, manteniéndose alerta a actividades que pueden resultar sospechosas o inusuales.
Políticas serán en referencia a la tendencia global de la organización, es decir, se deben establecer políticas de objetivos claros y aplicables para cada uno o cada una de las etapas o fases. Procedimiento es uno de los elementos más difíciles de implementar debido a su mayor complejidad. Esto es, al igual que las normas internacionales de ISO, los procedimientos son forma de ejecutar un determinado elemento o etapa. Política y procedimiento va a estar dentro del manual de prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Políticas y procedimientos. ¿Cuáles son las políticas? Política de conocimiento del mercado, política de conocimiento del cliente, política de conocimiento de tal o cual. Esa es la política. Y los procedimientos es cómo van a ser los procedimientos para determinar lo inusual, para reportar, para la debida diligencia y conocimiento del cliente. ¿Cómo voy a hacer? Esos son los procedimientos. Documentación. Evidentemente, también es necesario que tanto las fases como los elementos queden documentados a partir de registros que muestren el efectivo cumplimiento y la disponibilidad de la información fehacientemente. Tiene que quedar evidencia significada en todos los procesos de los sujetos obligados. Estructura organizacional. En este caso se trata de la elaboración de un esquema jerarquizado en cuanto a facultades y funciones. El órgano contralor CEPRELAT o CONAXAR, ¿qué es lo que busca en nuestra estructura orgánica? Ver dónde está ubicado el oficial de cumplimiento. Eso es lo que quiere saber. Porque si no, me va a empezar la primera recomendación ya de CEPRELAT, si es que no tengo oficial de cumplimiento o si el oficial de cumplimiento había sido el tesorero de la empresa. Eso no puede ser. Órgano de control. Como es lógico, las organizaciones deben establecer responsables del seguimiento y evaluación del proceso de identificación, evaluación y monitoreo de los riesgos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, de manera que se determinen posibles fallos o debilidades y puedan ser solventadas por canales adecuados. Infraestructura tecnológica, manteniendo las equivalencias con los sistemas de gestión implementados a través de las normas internacionales, con el proceso de identificación, evaluación y monitoreo de riesgos de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. También es necesario disponer de la tecnología y herramientas necesarias y acordes a la realidad de la empresa, de manera que el sistema de administración de riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo pueda desarrollarse adecuadamente. Por eso, hoy, en todos los casos, me deja a mí la libertad para, de acuerdo a mi empresa, al contexto, al tamaño, a la idiosincrasia, diseñar estos temas. Ahora, necesito ya un soporte tecnológico porque tengo muchos clientes, porque es dinámico, etcétera. Pero es fundamental que todo esto se adecue a las posibilidades de nuestras empresas. O sea, yo tampoco voy a diseñar un sistema que sea realmente para una empresa de mayor infraestructura, gasto una partida de plata y no me sirve finalmente, pues yo tengo menor movimiento. Divulgación de la información. Los canales de comunicación, tanto internos como externos, deben ser efectivos y eficientes, garantizando reportes oportunos que muestren la realidad del funcionamiento del sistema de identificación, evaluación y monitoreo de riesgos de lavado de activos. Capacitación. Finalmente, la elaboración y diseño de un plan formativo sobre sistemas de identificación, evaluación y monitoreo de riesgos de lavado de activos es requisito indispensable para el buen funcionamiento, de manera que todas las áreas y empleados reconozcan su funcionamiento y se involucren en cierta medida. Bueno, este es el análisis RISC-ICAR, donde hay una identificación de riesgo. Hay contexto interno, hay contexto externo. Hay objetivo, hay nombre del riesgo, hay una descripción,
hay un agente generador, hay causas, hay efectos. Son planillas que uno puede realizar para poder llenar. Bueno, acá por ejemplo, se tiene cómo se puede. Hay un macro proceso que se llama control interno área de servicios bancarios. Hay un proceso que es apertura de cuenta corriente. Esta apertura corriente tiene actividades para hacer ese proceso. Cuenta corriente, cuenta ahorro. ¿Cuáles son las tareas? El cliente solicita apertura, ingresar la información en los sistemas para verificación, solicitar documentación, realizar apertura de cuenta corriente o apertura de cuenta de ahorros. ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, puede haber mala atención y hay una descripción. Posibilidad de brindar una atención al cliente de manera deficiente. Generador, agente generador, asistente de servicio bancario. Él es el malo de la película. ¿Cuál es la causa de por qué este asistente de servicio bancario da una mala atención? Falta de capacitación. Error en el proceso de selección. Falta de comunicación a sus superiores. Carencia de perfiles en los cargos. ¿Cuál es el efecto? Deterioro de imagen, pérdida de mercado financiero y pérdida económica. Estamos describiendo los diferentes riesgos, que no es de lavado de activos esto, pero es la forma para mostrarle cómo él llega a la calificación. Y en función a eso hace una calificación de la frecuencia. Mala atención que hace este asistente, le pone, ¿qué frecuencia? Hay un caso entre 2 y 3 meses, o sea, prácticamente 4 veces al año, entonces bajo. Puede haber un caso o 5 casos en un mes, o sea, ya estamos hablando de 60 casos en un año, y ahí en media. Y puede haber 6 a 10 casos en 15 días, o sea, estamos hablando de 20, 360 casos en un año, es alto. Y más de 10 casos en 8 días, estamos hablando prácticamente de 30 casos, ¿verdad? Casi 1000 casos por año, muy alta. ¿Cómo se califica el impacto? Impacto leve, pérdida hasta $1000. Moderado, entre 1100 y 5000 dólares. Hay que llevar al guaraní. Severo, entre 5100 y 10000. Y catastrófico, ya es más de 10.000 dólares. ¿Sí? En base a eso, tiene su matriz de evaluación de riesgo, relación frecuencia-impacto. Acá está la frecuencia, acá está el impacto. ¿Sí? Acá está la frecuencia y se entremezclan así. ¿verdad? Y con ese logra, es lo que tenemos que hacer para el riesgo lavado de activos. Bueno, y acá hay dentro de la misma, mala atención, le calificó por la cosa, le calificó de esta manera. Acá usó, él ya mezcló acá, entonces frecuencia 2, impacto 20, calificación 40, inaceptable. Y acá ya está la medida de tratamiento del riesgo. Riesgo de mora, 3 frecuencia, 20 impacto, 60, inaceptable. Error y desacierto, frecuencia 2, impacto 10, 20, grave. Y así va generando, y ahí ya tenemos el mapa de calor, que es lo que tenemos que hacer también cuando hablamos de, en este caso, del riesgo de lavado de activos y financiamiento al terrorismo en una empresa que es juego de azar. ¿verdad? Entonces, esto también se hace, pero del 1 al 3 y con riesgos inherentes de lavado de activos. ¿verdad? En el caso de una mala atención. Y acá están algunas siglas. Y este es lo que yo le estaba también, si yo miro en cualquier tipología de la CEPRELAT, voy a ver estos fluxogramas. Esto también tenemos que estar en condiciones de hacer, porque nos va a servir. O sea, en teoría yo tengo que conocer cómo funciona el negocio para conocer dónde son los procesos de cuello de botella y dónde puede haber problemas, dónde necesita más supervisión. En lavado de activos se hace el fluxograma ya para determinar el lavado de activos, ¿sí? Hacen los fiscales, los policías para imputar y para sancionar con penas carcelarias. Pero también a nosotros nos va a servir para mejorar los controles en prevención del lavado de activos. Esta es una cuestión de mostrarle un poco también a ustedes qué hace la Contraloría, la CEPRELAT, no CEP, la CEPRELAT.
me pide mi organigrama, solicitar organigrama a la organización y verificar el nivel de reporte. Este es un papel de la CEPRELAT, para que tengan que ver. ¿Para qué me pide organigrama? Para ver dónde está ubicado mi oficial de cumplimiento. Me va a pedir actas también para ver un poco qué resolvieron los directivos y principalmente en prevención, el listado de funcionarios, el listado de locales, sucursales, agencias, ¿verdad? Me va a pedir estado financiero del ejercicio fiscal, ya divisado por la SED, el estado financiero lista, número de cuentas habilitadas, con qué entidad yo estoy operando, ¿verdad? Si tengo manual, si está actualizado, si tiene enfoque basado en riesgos, ¿verdad? Nota de presentación de la CEPRELAT de la designación del oficial de cumplimiento, los informes que tengo que presentar, tanto ROS negativo, RO, que es registro de operaciones, reporte de operaciones, el ROS, ¿verdad? El ROS, procedimiento de diligencia, ¿verdad? Si hay ficha de clientes, si hay declaración jurada, el manual código de ética, me va a pedir mi matriz de riesgo, incluyendo los 4 factores de riesgos, copia de declaraciones juradas en caso de transacciones superiores a $10,000. Me va a pedir si yo tengo básicamente descripción de señales de alerta, porque eso tiene que hacer el oficial de cumplimiento, y los filtros del sistema informático, plan de capacitación, ¿verdad? Listado de capacitaciones desarrolladas o recibidas, las comunicaciones que se tuvo con CEPRELAT, etcétera. O sea, todo esto le muestro también porque esto es lo que le va a pedir en un momento determinado probablemente la CEPRELAT o probablemente CONAXAR, sus inspectores. Bueno, acá hay un organigrama y pueden ver ustedes que el oficial de cumplimiento depende de la gerencia general. O sea, acá normalmente las normativas hablan que él tiene que depender de la máxima autoridad, ¿verdad? Eso dice la normativa. Aparte, tiene que depender de la máxima autoridad y tiene que ser nivel staff. Acá está debajo de la gerencia general, ¿verdad? Quiere decir que la máxima autoridad es la presidencia. Tiene que depender de la presidencia. Bueno, y normalmente también la CEPRELAT lo que va a realizar es un informe ejecutivo con respecto a mi empresa, donde él va a ver fortalezas, ¿verdad? La empresa tiene manual de procedimiento actualizado, es una fortaleza. La empresa ha designado un oficial de cumplimiento, es una fortaleza. La empresa cuenta con una cláusula de confidencialidad, es una fortaleza. Algunas debilidades: la empresa no posee módulo informático o sistema de monitoreo de operaciones inusuales, es una debilidad. La empresa no cuenta con la cantidad necesaria de funcionarios en el área de cumplimiento, atendiendo el volumen de clientes con que opera, es una debilidad. Entonces, esto es lo que hace también CEPRELAT para ver cómo está nuestra empresa: fortaleza y debilidad. Es una especie de semifoda. Bueno, y acá tenemos un ejemplo de lo que es fluxograma. Por lo que dice el cajero Enrico Campo, cajero número 2 de la cooperativa Concordia Limitada, los días martes y jueves recibe los depósitos de terceras personas, que vienen de parte de uno de los miembros del consejo directivo, obviando los procedimientos establecidos en el reglamento de caja. No realiza la verificación pertinente, no comunica a la oficial de cumplimiento. Tenemos más o menos, este es el movimiento de caja tiene que ir al oficial de cumplimiento, y el oficial de cumplimiento es el que va a determinar si continúa o se archiva la operativa. Pero en este caso el cajero directa envía el tesorero, y el tesorero ya hace las operaciones y envía ya los documentos a contabilidad, y luego lo verifica auditoría interna. O sea, este es un rápido ejemplo nada más para ver que hay que aplicar los fluxogramas para ver los cuellos de botella que tienen las empresas en sus diversas áreas. De repente hay empresas que puedan realizar en forma automatizada. Hay muchas veces la gente hace porque se le mostró y hace de esa forma, ¿verdad? Pero hoy que es necesario tener estos controles, porque es obligatorio, porque implica también
la probabilidad de lavado de activos es controlar y mejorar en este caso. O sea, en caja tiene que haber un control de si él cumple con los procedimientos, con las tareas, las actividades, y de esa forma haya el filtro pertinente para que de esa manera evidentemente se pueda tomar las directivas y obviamente la administración de esos riesgos de lavado de activos. Entonces acá lo tengo una matriz de riesgo en donde están el área, el objetivo de la tarea, por ejemplo, si es cajero, ¿verdad? Verificar depósito, billete y moneda, verificar la autenticidad de los mismos, recepción de depósitos por parte de los socios y terceros. ¿Cuáles son las descripciones del riesgo de un cajero? Dinero falso, puede tener faltante, puede recepción de personas no identificadas, ¿verdad? ¿Cuál es el tipo de riesgo? Hay riesgo patrimonial, hay riesgo de lavado de dinero. ¿Cuáles son las causas? El perfil profesional, la falta de capacitación, la cultura de corrupción. ¿Cuáles son los vectores de riesgo externos? Sociocultural, económico, tecnológico, legal. Factores de riesgo interno, problemas con los trabajadores, falla en los negocios, clientes, producto, cultura organizacional, modelo de operación. Hay una serie de cosas que hay que analizar y que pueden fallar. ¿Cuáles son las consecuencias? Pérdida de credibilidad, problemas con la justicia. Tipo de impacto, recursos humanos operativos, sistema reputacional. Acá me da un ejemplo. Probabilidad 5, impacto 5, 5 por 5 de 25. Se ven los controles existentes, el tipo de control, el control, clase de control. Por ejemplo, tipo de control puede ser correctivo, puede ser también preventivo. El tipo de clase de control es manual, frecuencia es diaria, responsable del tesorero, es documentado, ¿verdad? Evaluación del nivel de control 1. Habíamos visto 5 por 5, 25. 25 dividido 1 es 25. Ese es muy importante. Cuando mi riesgo inherente, voy a mostrar acá otra vez. Mi riesgo inherente es donde estoy moviendo mi cursor. 5 por 5. 5 es probabilidad y 5 es impacto o severidad. 5 por 5, 25. Acá está. 25 dividido 1, que está acá, que es de tipo de control muy bajo, me da 25. Cuando el riesgo inherente es igual al riesgo residual, hay una alta probabilidad de lavado de activos en este tipo de empresas. Quiere decir que no hay control, no hay administración de riesgo de lavado de activos. Significa eso. ¿Preguntas? Vamos a 7 minutos. Bueno, entonces, vuelvo a reiterar, acá un tema que es muy importante, todo lo que es las normativas, los estándares. Nosotros el viernes, pero no obstante, ahora le voy a cargar también la grabación de hoy, la grabación de ayer, le voy a mostrar algunas documentaciones con respecto a esto lo que hablamos en materia de lo que es la identificación de riesgos, pero un poco sus manuales. Los manuales tienen que tener en la política de conocimiento del cliente, tiene que tener la identificación de los riesgos de acuerdo a esos 4 factores que hablamos. Entonces, también para pasarle eso, si es que para que ustedes tienen preguntas o por lo menos me escriben, me dicen, nosotros tenemos esta o tal cual es la situación, para que yo pueda tener un retorno de esa situación, para que yo también les pueda ayudar, ¿verdad? Lo que yo pueda, lo que a ustedes les puedan servir para poder determinar si ya es la autoevaluación, si es la identificación, si es la valoración, porque la valoración de los riesgos de lavado de activos se hace en planilla, o sea, hay varias formas, o sea, puedo comprar un sistema, pero el sistema sale caro, ¿verdad? O sea, estamos hablando de un sistema de administración de riesgos que ya tiene todo prácticamente, ya es para usar nada más, está por los $50,000. Y creo que acá en Paraguay hay empresas que elaboran, pero también tiene un precio muy elevado. Entonces, por eso también las normativas, tanto de Gafi como de la CEPRELAT, no me dice comprar un sistema. Hacé vos como vos creas conveniente. Tened en cuenta, o sea, para hacer todo eso lo que vimos en materia de identificación de riesgo, hay que tener en cuenta la evaluación nacional de riesgo, que ahora va a salir uno nuevo dentro de poco, los factores de riesgos, las tipologías, hay una guía general que me da Gafi también para poder hacer ese trabajo de identificar, de evaluar
de monitorear esos riesgos. Todo eso se hace para lo que vimos ayer, ¿verdad? O le voy a mostrar antes el viernes otra vez, donde dice riesgo inherente, identificación de riesgo, debida diligencia, mitigación, riesgo residual bajo. O sea, en el caso nuestro, que nuestra matriz es 3x3, 3x3 es 9. Un riesgo residual de 3, 2, 1 es el ideal. Cuanto más bajo sea el riesgo residual, es mejor. Cuando mi riesgo inherente es igual a mi riesgo residual, quiere decir que no hay ningún control y no hay ningún factor mitigante por ese riesgo inherente del lavado de activos. Entonces, significa que estoy a disposición de esta gente que puedan ir a lavar sus recursos y utilizar mi empresa para ingresar al sistema financiero. Entonces, eso también le voy a mostrar, pero voy a cargar solamente mañana, si Dios quiere, voy a cargar la grabación de hoy. Me dijo que Miriam no accedió, o no sé si Desiree no accedió al material. Voy a ver ese tema, pero cualquier cosa les voy a enviar por sus WhatsApp también. Pero se cargó ya esta mañana también el material. Y les voy a agregar más material de esta parte, lo que me interesa que ustedes también conozcan, que sepan, porque es muy importante el tema del enfoque basado en riesgo, que es algo relativamente nuevo. Se usa desde el 2012 en el mundo, pero en Paraguay los bancos financieras y casas de seguro usaron a partir del 2019 y a partir del 2020 y 21 y 22 otro tipo de sujetos obligados, que es importante porque me sirve también, como les dije, no puedo abarcar todo, va a ser difícil decir, bueno, voy a abarcar todos los riesgos. Entonces, clasifico los riesgos por categoría y le doy un mayor control y una mayor dedicación de tiempo a aquellos riesgos altos, que son los que son más probables de lavado de activos. Tampoco implica calificar 3 a un cliente, no significa que sea lavador de activos. Hay cuestiones que suman para que él pueda estar en esa posición, pero básicamente lo que acá me dice la normativa es para aquellos clientes de alto riesgo es cambiar tu debida diligencia de conocimiento del cliente, monitorearle permanentemente. Si tenés evidencia, si lo inusual se convierte en sospechoso, pues reportar a la CEPRELAC o en este caso a la CONAXAR. Pero en definitivas, se sigue haciendo los negocios, no prohíbe hacer negocios, pero si hay cuestiones inusuales que no tienen explicación, eso pasa al siguiente estadio que se llama reporte de operaciones sospechosas, que es el principal producto que tiene este sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Entonces, no sé si hay preguntas, algo tienen aclaraciones. Si no hay preguntas, voy a cargar nuestro Classroom mañana y el jueves para que puedan mirar. Y el viernes vamos a tener nuestra clase en el mismo horario, pero ya vamos a hablar exclusivamente sobre cuestiones de juegos de azar. Ya la reglamentación y todo lo que tenemos sobre juegos de azar. Entonces, si no hay consultas, si no hay preguntas, dejamos hasta acá nuestra clase del día de la fecha. ¿Está bien? Bueno. Está bien. Gracias. Nos encontramos el próximo viernes. Gracias, muy amable. Muchas gracias a todos. Gracias. Dale.